saludo, amigas y amigos, y una invitación nuevamente, juntas y juntos, a pensar en voz alta. Ahora, sobre todo sobre un tema eje fundamental en la construcción de paz, de justicia, de no violencia, de humanización, que tiene que ver con la forzosa relación entre el fin y los medios, la necesidad urgente que en nuestras vidas, pero todo en la vida social y política, entendamos que el fin no justifica los medios, que entre los medios y el fin hay una relación tan íntima como entre la semilla y el árbol, y de una semilla no en buen estado, podrida, no puede nacer un buen árbol, como diría Gandhi. La relación del fin y los medios es la clave de la fuerza moral, de la legitimidad, y es lo que muchas veces, sobre todo en el terreno político, estamos dejando de lado. Acabo de regresar del Vaticano de un ciclo de seminarios acerca de la creación del Instituto Católico de la No Violencia, algo me parece muy importante que todavía no se había dado, tratando de presionar al Papa para que tome posturas mucho más claras en la línea de la no violencia, de la paz justa y no de la guerra justa. Y a eso fuimos a tratar de interpelar en el Sínodo Mundial de Obispos y sobre todo al Papa y a las jerarquías de la urgencia que responda a la pregunta: ¿por qué el Papa no está en Gaza? ¿Por qué el Papa y líderes religiosos de tradiciones, sobre todo del Islam, del judaísmo y también de otras tradiciones cristianas, budistas, hinduistas, de todo tipo de espiritualidades, no están con sus cuerpos en medio del genocidio tan despiadado y brutal que lleva más de un año, cada día peor que el día anterior, las 24 horas del día televisado en medios, un escándalo de la frontera moral de la humanidad? ¿Y cómo es posible que las grandes tradiciones y sus liderazgos espirituales no estén primero con sus cuerpos al lado de los familiares palestinos que están siendo masacrados allí, y también al lado de los familiares israelíes de los rehenes que han sido tomados? Eso ayudaría a detener las bombas un momento, yo creo, y ayudaría a construir un espacio de negociación, paz, toma de conciencia diferente. Y cuando digo estar con sus cuerpos, es simplemente estar junto a las familias, hacerles sentir que no están solas y que no estamos de acuerdo a que se justifique este genocidio y se ponga en duda incluso el concepto, que es una de las formas más hipócritas y miserables que hemos visto, de gente que se pone a discutir si está bien o no el concepto de genocidio, y mientras avanza este exterminio. Y estando allí en la base de las tradiciones religiosas, en oración, en ayuno y compañía solidaria. Ojalá se pueda avanzar en esta campaña que encabeza Pax Christi a nivel mundial y que estamos empujando en cuanta forma sea posible. Pero quiero remitirme también, Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta, está en Brasil, está en la cumbre del G20, muy importante, impulsando políticas sobre todo contra el hambre en el mundo y por la justicia social, muy apoyada por Lula y otros líderes con fuerza moral como la que tiene ella. Pero hace unas 3 semanas estuve en el Centro de Formación de Morena en una mesa redonda que por suerte organizaron sobre el genocidio en Gaza, y comentaba lo que quisiera decir, que yo creo que el gobierno mexicano, a diferencia del de Brasil y Colombia, que han estado más enérgicos, ha tenido una postura todavía tibia, aunque sí ha adherido a al Comité Internacional, a la Corte Internacional de Justicia, pero a la causa de Sudáfrica, pero debería tener posturas muchísimo más claras respecto al embajador que tenemos allá. No ha informado nada a la población mexicana de lo que está pasando, no ha hecho ninguna condena, no ha interpelado a Netanyahu, no han cortado convenios económicos, culturales, educativos. O sea, el gobierno mexicano ha estado en una tibieza total, ha estado totalmente
justificando los medios con el fin que es en nombre de una paz abstracta. La paz en Gaza quiere decir cese al fuego, entrada de ayuda humanitaria y liberación de rehenes. Y como decía en el Centro de Formación de Morena, yo creo que Morena tiene una oportunidad importantísima en esta coyuntura histórica de tanta inhumanidad, de marcar su independencia con el gobierno, su autonomía, y de crear una campaña y de forzar al gobierno, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y todas las instancias involucradas a cortar todo tipo de relación con el gobierno de Israel y a también cortar vínculos y convenios hasta que cese el genocidio con instituciones que están en silencio y avalándolo. Ojalá Morena tome conciencia y empiece a ser coherente con sus ideales y presione al gobierno mexicano en una actitud mucho más firme y determinada, pública, contra el gobierno de Israel y el genocidio. También unas 3 reflexiones breves que me ha tocado en estos días desde la no violencia y la fuerza moral. He tratado de acompañar el inicio de la búsqueda e identificación forense de las fosas de Jojutla en el sur de Morelos, fosas del propio gobierno, sobre todo del gobierno de Graco Ramírez pasado, donde se descubrieron cientos de cadáveres, de los cuales han sido exhumados e identificados una muy pequeña parte, pero faltan muchísimo más en Jojutla y en Tetelcingo, y los familiares de desaparecidos de Morelos, sobre todo desde Enlaces Nacionales, han logrado, después de un año de gestiones, de poder reabrir las fosas de Jojutla y reiniciar el proceso forense. Y en el convenio estaba que la Fiscalía de la República y la Guardia Nacional tenían que participar directamente en la identificación forense y fallaron en el inicio de esta identificación, siendo que los familiares decidieron hacer acciones de protesta no violenta, de impedir los trabajos para que se reintegraran estas instancias, cosa que con la Comisión Nacional de Búsqueda y la Guardia Nacional se ha logrado, y hacemos todos los votos para que se logre identificar la mayor cantidad posible de cuerpos y haya tranquilidad, verdad, justicia y reparación para esas familias. Y quedó demostrado una vez más cómo las familiares son las principales constructoras de paz en este país. También fue la elección de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Yo he tenido el privilegio de trabajar por muchos años con Tania Ramírez, busqué apoyarla en lo posible, no me quedó claro cómo ha sido todo el proceso, pero es una instancia clave y es una forma en la que tal vez también se ven claramente los medios si de veras se quiere buscar justicia, reparación y defensa de los derechos humanos en el país. Ojalá este segundo periodo de la gestión sea realmente mucho más firme y determinada en señalar y luchar, y ojalá haya la posibilidad que tengan carácter también de poder sancionar y no solo de hacer referencia a mandatos morales. Y quisiera también, por último, dejar constancia de este proceso que hubo en la Suprema Corte de Justicia hace ya casi un mes, donde quedó desnuda la escala de la inmoralidad de los jueces en México y de la Suprema Corte de Justicia, que se supone que son los jueces con mayor poder de todo tipo y también moral en el país. Ha sido un escándalo cómo ha quedado desnuda la identidad moral y esta escala donde en el sótano del sótano de la inmoralidad quedaron la ministra Piña, el ministro González Alcántara, el ministro Lainez, el ministro Ortiz Mena, la ministra Ríos Farjat y el ministro Aguilar. Ellos son la vergüenza de esta nación. A Dios gracias, en agosto del año que viene ya no van a estar más. Fueron capaces de votar en la inmoralidad más absoluta, algo que ni los niños de 6, 7 años en sus juegos serían capaces de cambiar las reglas en pleno juego y aducir reglas de algo que todavía no existe y están queriendo impugnar.
pasar para la aprobación de 8 a 6 ministros queriendo detener una reforma judicial que todos hemos apoyado, que todos vemos la urgencia. Quedó desnudo totalmente la urgencia de la corrupción e inmoralidad del Poder Judicial en México, queriendo bajar de 8 a 6 los votos aprobatorios frente a 36 millones que votamos para que ya se haga la reforma. Por tanto, no bajemos la guardia, no dejemos de tomar en cuenta que la oposición quiere que le vaya mal a Sheinbaum, que la oposición quiere que Estados Unidos o España o fuerzas exteriores o capitales intervengan. Ese es el nivel de inmoralidad y bajeza que tienen, y la población movilizada somos realmente el escudo de la fuerza moral y la legitimidad.